Bienvenidos a la sesión de cálculo diferencial del 24 de febrero del 2021. Enseguida quiero resolver otro problema de los llamados problemas de optimización. Y se trata de lo siguiente. Quiero encontrar las dimensiones del cono circular recto del volumen máximo inscrito en una esfera de radio R mayúscula. Aquí tenemos una imagen de la situación que nos ayuda a visualizar las cosas. Aquí está el cono. El cono tiene una base circular. Esta base circular pues tiene radio R minúscula, que no conocemos en este momento, y el cono tiene una altura h que también desconocemos en este momento. Lo que sí sabemos es la fórmula para calcular el volumen de un cono. El volumen de un cono se calcula el área de la base, que es pi por r cuadrada, y eso se multiplica por la altura h dividido entre 3. Esta fórmula del volumen pues depende de r y depende de h, depende de dos cosas. Vamos a visualizar esto de otra manera. Vamos a imaginarnos un corte a través de la esfera. Entonces, en ese corte, el cono, que es ABC, esta es la base, tiene altura h, el cono. Aquí, la mitad de este segmento BC pues es el radio del cono. Esto es R minúscula. Y la magnitud de origen hasta el punto A o del origen hasta el punto D pues es el radio R mayúscula de la esfera. Entonces, aquí trazamos un triángulo auxiliar que o sea, dibujamos desde este punto C hasta este punto D una línea, un segmento, entonces obtenemos este triángulo CPD. Y pues lo interesante es que son similares los triángulos siguientes. Tenemos nosotros el triángulo, vamos a ver así, A, P, C, ¿sí? Que tiene ahí en el vértice A un ángulo beta. Luego es un triángulo rectángulo, entonces aquí tiene en el vértice C tiene un ángulo gamma. Entonces beta más gamma pues suman 90 grados. El otro triángulo que tenemos es el triángulo C
CPD. Y este triángulo también es un triángulo rectángulo. Aquí también tenemos un ángulo recto. Y como C es un punto en la circunferencia y AD es un diámetro, este ángulo que está aquí pues es forzosamente un ángulo recto. El ángulo ACD, ¿no? Esto es el ángulo ACD. Pero entonces, gamma más lo que tengo abajo suma 90, entonces lo que está abajo tiene que ser beta nuevamente. Entonces este ángulo es beta efectivamente y este ángulo que tengo aquí es nuevamente gamma. Entonces estos triángulos pues, son semejantes. Y por esa razón, si yo me fijo en el segmento AP y me fijo en el segmento PC, pues esto es lo mismo que CP entre PD. Pero AP, este segmento de acá, pues sí, es simplemente H, que lo tengo aquí. PC es este segmento de acá, este de aquí es R. Aquí otra vez está el mismo segmento CP, vuelve a ser R. Y el segmento PD, la longitud que tiene, pues es 2 veces R, el diámetro, es el diámetro de esta circunferencia, menos H, este segmento de acá. Entonces obtenemos esta relación que es muy importante porque relaciona a H con R. Entonces, si trabajamos esta relación, vamos a encontrar que R cuadrada es igual a R cuadrada es igual a H por 2R menos H. Y entonces acuérdense que teníamos la fórmula para el volumen. Teníamos pi por R cuadrada por H sobre 3. Y ahora puedo sustituir R cuadrada por H 2R menos H ¿sí? Por H sobre 3. Y ahora tengo una fórmula para el volumen que solamente involucra a H, porque R mayúscula pues es un dato del problema. Entonces, esto es pi tercios
Y tenemos nosotros 2RH cuadrada menos h cúbica. Y entonces, si derivo esta fórmula para el volumen con respecto a la altura, pues voy a obtener pi tercios. Aquí voy a obtener 4RH menos 3h cuadrada. Y esto lo puedo simplificar un poquito. Puedo sacar una h de todo esto. Entonces va a quedar 4R menos 3H. Y pues quiero igualar esto a 0. Entonces una posibilidad es que H sea 0, que no me interesa. Que la altura del cono sea 0, no me interesa. Y la otra me dice que 4R menos 3H es 0. Y esta se traduce en el hecho de que H es 4 tercios de R. Y pues no es muy difícil convencerse de que esto es la altura que me va a dar el cono de volumen máximo. Y pues nada más tendría yo que sustituir aquí este 4R por 2R menos 4R sobre 3. Esto es 4R sobre 3. Y estos son 2, ¿no? Sobre 3, 6 menos 4 son 2. Entonces esto es 8R cuadrada sobre 9. Pues entonces R es 2 tercios raíz de 2 por R. Bueno. Luego quiero volver a insistir en el proceso de derivación implícita que ya mencionamos la vez pasada. Y aquí pues estoy básicamente resumiendo los pasos que hay que seguir para llevar a cabo esta derivación implícita. O sea, tenemos una ecuación pues que puede ser algo así como o puede ser de otra forma, ¿no? O sea, aquí estoy pensando que el lado derecho nada más dejé 0, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es primero derivar ambos lados de la ecuación respecto a x. Y aquí les recuerdo que la derivación de los términos que tienen que ver con x, pues es la derivación normal. Pero los
Los términos que involucran a y, pues se derivan respecto a y normalmente, pero luego se multiplican por dy en dx. O sea, si yo tengo así, pues al derivar respecto a x, pues es 3x cuadrada y. Ahora, voy a derivar este primer término respecto a y, pues sería x cúbica por 1. Pero luego tengo que multiplicar por dy en dx, ¿verdad? Luego este término y cuadrada, pues al derivarlo respecto a y, pues es 2y. Pero luego tengo que multiplicarlo por dy en dx. Y la derivada del lado derecho, pues como es una constante, es 0. Luego tenemos que agrupar los términos que involucran dy en dx de un lado. De preferencia, el lado izquierdo de la ecuación. Y todo lo demás, pues lo pasamos a la derecha. Y luego, pues tenemos que factorizar dy en dx. Por ejemplo, en este ejemplo que estoy haciendo, tendríamos x cúbica por dy en dx más 2y dy en dx. Y del lado derecho tendríamos menos 3x cuadrada y. Ahora factorizo aquí, entonces va a quedar x cúbica más 2y por dy en dx. Y ahora ya puedo despejar a dy en dx, ¿no? Aquí yo puedo despejar dy en dx como menos 3x cuadrada y sobre x cúbica más 2y. Y ahí pues ya terminé. Y lo que quiero señalar es que en general, pues también esto que obtengo aquí va a ser una función que depende de x y que además depende de y. ¿Sí? O sea, la derivada esta que obtengo, no la obtengo como una derivada que nada más involucre a x, sino en general me va a quedar una expresión que depende de x y de y. Bueno, aquí a continuación tenemos otro ejemplo que habíamos mencionado la vez pasada, que es que tengo y cúbica más 7y igual a x cúbica. Pues si esta ecuación define una, o en caso general varias, función o funciones, y que dependen de x,
pues todo tiene sentido, todo cobra mucho sentido, ¿no? Con este comentario lo que quiero llamar la atención es sobre lo siguiente. Voy a escribir una ecuación. Ahí está una ecuación que involucra a X y Y. Pero espero que a todo mundo le quede clarísimo que si X y Y son números reales, positivos, ceros, negativos, esto no tiene solución, o sea, no hay X y Y que satisfagan esto. No hay X y Y, bueno, al menos reales, números reales que cumplen esto, que cumplen esta relación. Entonces, pues ahí no tendría mucho sentido que yo me ponga a derivar, ¿no? Pues quién sabe qué estoy derivando. Y pues no tiene mucho sentido hablar después de, bueno, ya derivé, ahora quiero la tangente en un punto. Pues ¿en qué punto, no? Aquí no hay X y Y que hagan que esto se cumpla, ¿no? Entonces eso es un comentario que sí nos debemos de plantear nosotros, ¿no? O sea, cuando usamos diferenciación implícita, pues por lo menos lo que lo tengamos presente, si esta ecuación que escribí aquí, tiene una o varias funciones detrás. Sí, por ejemplo, aquí sí es fácil ver, aunque pues eso no demuestra mucho todavía, pero que tengo una solución, a ver, que es 2, 1. Porque 2 al... Perdón. Sí. Sí, porque aquí, si y es 1, pues me queda 1 al cubo más 7 por 1. Y la pregunta es si esto es 2 al cubo. Y pues claro, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues sí tendría... Bueno, parece ser que sí tiene sentido, que esta expresión tiene sentido, pues seguramente no nada más para este valor, sino para muchas otras parejas, ¿no? O sea que es evidencia positiva, ¿no? Entonces, pues como la estrategia que seguíamos era primero, bueno, podemos seguir esta estrategia de escribir y igual a f de x, entonces mi ecuación queda expresada en términos de x de esta manera. Ahora derivo el lado izquierdo de respecto a x y también el lado derecho. El lado izquierdo, al derivarlo, pues tengo que usar regla de la cadena. Va a ser la derivada de f de x al cubo, pues es 3 veces f de x cuadrada por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de f de x. Igual esto de aquí, pues puedo sacar el 7 fuera de la derivada y nada más me queda la derivada respecto a x de f de x. Y aquí pues, la derivada normal de x cúbica es 3x cuadrada. Ahora factorizo la derivada respecto a x de f.
Entonces me queda 3f de x al cuadrado más 7 que multiplica a la derivada de f respecto a x igual a 3x cuadrada y paso esto dividiendo. Y entonces, a ver nada más rápido, vamos a borrar esto. Si lo escribimos otra vez en términos de y, pues esto me dice que dy en dx es 3x cuadrada sobre 3y al cuadrado más 7. Y si yo estoy preocupado por la tangente en el punto que habíamos dicho, el 2, 1, pues ¿cuál es la ecuación en la forma punto pendiente de esta recta? Pues es y menos 1, que es la ordenada ahí. Luego aquí va a ser x menos 2, la abscisa que tengo aquí. Y ahora necesito evaluar esta derivada en x igual a 2 y y igual a 1. Y entonces me va a quedar 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, ¿verdad? Y abajo y al cuadrado es 1 por 3 más 7 es 10. Entonces básicamente la pendiente es 6/5 y esta es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 2, 1. Aquí tengo otro ejemplo. Déjenme ver dónde tengo la ecuación que describe esto. Es y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada igual a menos 4. ¿Sí? Aquí yo le pedí a Maple, el sistema que yo uso, el software que yo uso, que me graficara esto implícitamente, ¿no? O sea, porque pues, está dado de manera implícita, entonces le pedí lo que se llama un implicit plot, ¿no? Donde le puedo dar yo, donde yo le puedo dar ecuaciones así, con y y con x. Y pues me dibujó para el intervalo que yo le di, que fue el intervalo de menos 4 a 4, me dibujó esta curva, ¿no? Bueno, ahora, esta de aquí, pues yo creo que es claro para todos que pues no es fácil ni despejar a y de esta expresión. Si yo quisiera volverla una función explícita, pues tendría que despejar a y. Y como y aparece aquí al cubo, aquí al cuadrado y aquí y, pues despejar a y aquí está difícil. Todavía creo que sería más fácil despejar a x,
porque x nada más aparece en un lugar y aparece elevado al cuadrado. Entonces, pues no debería ser tan difícil despejar a x y poner a x como una función explícita de y, ¿no? O sea, aquí si logro despejar a x, pues a lo mejor obtengo algo así. X es igual a alguna función de y. Pero yo creo que no vale la pena meterse en esas complicaciones. Entonces, pues yo creo que es más sencillo si simplemente procedemos a derivar implícitamente, ¿no? Porque pues eso es relativamente sencillo. O sea, voy a indicarlo aquí. Voy a derivar esto respecto a x. Y quiero decir los dos lados. Entonces el lado izquierdo me va a quedar 3y cuadrada por dy en dx más 2y por dy en dx menos 5dy en dx menos 2x y del lado derecho pues queda 0. Ahora agrupo los términos que tienen 3y cuadrada más 2y menos 5 por dy en dx y el menos 2x pues lo paso al otro lado y ya despejo dy en dx que es 2x sobre 3y cuadrada más 2y menos 5 y ya tengo la derivada del y respecto a x como una fórmula que involucra a x y a y. Y entonces, pues yo puedo proceder a encontrar algunos puntos que están sobre esta curva. Y pues, por ejemplo, el 2, 0 es un punto sobre la curva. Se puede verificar, el 1 menos 3 es otro punto sobre la curva. El 1, 1 es otro punto sobre la curva. Y está este punto que está acá abajo, que bueno, es fácil decir quién es X, pero quién es Y, pues está difícil porque tendría yo que resolver esta ecuación cúbica. Y eso no es tan fácil, ¿no? Encontrar este valor que necesito acá. Pero como vamos a ver, no lo necesito. No necesito el valor de y aquí. Es más o menos, si vemos la gráfica, es menos 3 punto y algo, ¿no? Menos 3.1, menos 3.2, menos algo así. Y entonces,
¿Qué pasa con esta expresión que tengo aquí? Cuando sustituyo, por ejemplo, x igual a 2 y y igual a 0. Pues va a quedar 4 menos 5. Esa va a ser la pendiente, menos 4 quintos, ¿no? Si por otra parte evalúo esto en x igual a 1 y igual a menos 3, pues va a quedar 2 por 1 es 2 y abajo menos 3 al cuadrado 9 por 3 27, 27 menos 6 es 21, 21 menos 5 es 16, pues queda un octavo. Estas son las pendientes en esos puntos. Luego habíamos dicho que está el punto 1, 1. Eso me va a dar 2 otra vez arriba, pero abajo me da 0. ¿Sí? De manera que no hay una recta tangente ahí, hay una recta vertical. Y finalmente, el último punto, que era con x igual a 0 y y igual a algo que no sabemos bien exactamente cuánto es, pues no necesito el valor de y porque esto me da 0, ¿no? Sí, y aquí regresamos a la figura y pues si vemos las cosas, aquí está el punto 1, 1 y aquí efectivamente la recta tangente aquí en este punto es así, es una recta vertical, mientras que en este punto de acá abajo, pues la recta es horizontal. Bueno, bueno, ahora queremos hablar un poco de linealización. A ver, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Un poquito tenemos. Si se acuerdan que empezamos el estudio de la derivada con el problema de encontrar la recta tangente a la gráfica de una función en un punto A, f de A. O sea, aquí, este es el punto A, f de A. Y aquí lo único que estamos viendo son acercamientos a ese punto, ¿no? O sea, este punto que tengo aquí, lo estamos acercando, nos estamos acercando más todavía. Y pues lo que nos interesa es, no,
pues esto está muy grueso. La recta tangente, ¿no? En ese punto. Que ya sabemos qué ecuación tiene, ¿no? La forma punto pendiente es y menos a y menos a es igual a f' de a por x menos a. O si lo escribo así, como función f' de a por x menos a. Y pues esto lo quiero ver como una función que le voy a llamar la función L mayúscula de x. Entonces, borrar acá. Si regreso aquí al original, pues esta es la gráfica de f de x y esta que tengo aquí pues es la gráfica de L de x, ¿no? Y bueno, esta L le llamamos L porque es la linealización. Sí, estamos ocupando un proceso de aproximación por líneas rectas, ¿no? Y pues como pueden ver, y ya se los he dicho muchas veces, pues esta recta, aquí dentro de este cuadradito chiquito, pues hace un muy buen papel en el sentido de que aproxima muy bien a mi función f. O sea, no es igualita, no es idéntica, pero sí más o menos me representa a mi función f con bastante precisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, cuando hablamos hace algún tiempo del teorema del sándwich, aquí tenemos esta función que tengo aquí, es la función seno de x. Y esta recta que tengo acá arriba, esta es L de x. Aquí mi punto es el origen, ¿no? O sea, tomé a igual a 0 y entonces la función f en 0, pues es el seno de 0, es 0.
Entonces el punto que tengo es este. F' de x, pues es simplemente el coseno de x. Y f' de a es el coseno de 0, pues es 1. Entonces mi función L de x es a, que es 0, más 1 por x menos 0. Y esto simplemente es la función x, la identidad. ¿Sí? Esta de aquí, esta L de x es la función identidad. Y aquí en esta gráfica otra vez podemos apreciar que esta función efectivamente en un intervalo bastante amplio, aquí, bastante amplio, hace un muy buen papel reemplazando a la función seno de x. ¿Sí? O sea, sí hace un muy buen papel. Por ejemplo, si a mí me interesa el seno de 0.1, pues yo sé que no debo de estar muy mal si digo que es 0.1. Y de hecho, la calculadora, que quién sabe qué aproximación usa, sí, lo que voy a poner aquí es lo que me da la calculadora, que no sabemos qué usa, ¿no? Pero esa me da 0.09983, etcétera. Que no sabemos qué usa la calculadora para calcular el seno de 0.1, ¿no? Pues no está mal, no está mal mi aproximación. Vamos a terminar con otro ejemplo, sencillo también. Supongan que f de x es raíz de x más 1 y a es 3. Entonces, a, f de a, pues es 3,2, ¿no? Simplemente. F' de x, pues es 1 sobre 2 raíz de x más 1. Y entonces L de x, que es a más f' de a por x menos a, pues es en este caso 3 más 1 sobre 2 por 2, x menos 3. Entonces es 3 más un cuarto por x menos 3. Entonces,
¿qué puedo hacer con esto? Pues con esto yo puedo encontrar aproximaciones para raíz de 3.95, por ejemplo, y también raíz de 4.01. Pues aquí me va a quedar 3 más un cuarto. Y aquí 3.95 menos 3. A ver. Ay, es que me equivoqué para variar, me equivoqué. Perdón, aquí se me olvidó f de a. F de a, pues acuérdense que era raíz de x más 1. Entonces, si tomo x igual a 3, raíz de 3 más 1, pues es 2. Y entonces aquí queda 2. Queda 2. Y ahora vamos a ver esto con cuidado. Sí quiero lo mismo, pero antes de embarcarme, o sea, yo quiero efectivamente $3.95. Acuérdense que mi función es 1 más x, entonces en realidad es así. Sí, porque mi función no era la raíz de x. Mi función f es la raíz de 1 más x. Entonces, si yo quiero aproximar raíz de 3.95, pues tengo que escribirlo así. Igual aquí quiero 4.01, pues esto es 1 más 3.01. Y eso me dice quién es x, ¿no? Entonces aquí en el primer caso, x es 2.95 menos 3. Y en el segundo caso es 2 más un cuarto. X es 3.01 menos 3. Y pues ya para terminar, esto es 2 más un cuarto. 2.95 menos 3, pues es menos 0.05. Y aquí estos 2 más un cuarto. 3.01 menos 3 es 0.01.
y 0.05 entre 4 más 2. Esto es 1.9875. Y 0.01 entre 4 más 2 es 2.0025. Y pues nuevamente podemos comparar estos valores que obtuvimos aquí con los que nos da la calculadora, que quién sabe cómo los obtiene, y pues deben de ser bastante precisos. Bueno, nada más quiero terminar con el comentario que tenemos programado un examen global el día 10 de marzo. Entonces, aunque ahorita todavía falta mucho para eso, o bastante, sí quería yo compartirles esta antes de que se me olvide. Bueno, que pasen una buena tarde.